El motor hidráulico es un actuador que convierte la presión hidráulica y flujo en un par de torsión y un desplazamiento angular, es decir, en una rotación o giro. Los motores hidráulicos realizan un trabajo mecánico en forma de movimiento giratorio, ejerciendo una fuerza en el eje de salida. Su funcionamiento es pues inverso al de las bombas hidráulicas. Se emplean sobre todo porque entregan un par muy grande a velocidades de giro pequeñas en comparación con los motores eléctricos. Aquí podemos ver el símbolo de un motor hidráulico de doble sentido de giro con velocidad fija. Aquí podemos mirar el principio de funcionamiento, que es contrario al de una bomba. 1. La bomba empuja el líquido desde la entrada a la salida. En cambio, el motor es accionado por el líquido, recibe aceite a alta presión y lo entrega a baja presión. El motor tiene como objetivo obtener un movimiento de eje con un alto torque. Detalles de un motor hidráulico. El aceite que envía la bomba entra a presión. 1. 2. Este aceite obliga a girar las partes móviles del motor, en caso que sean engranajes o pistones. 3. El movimiento de giro se transmite a un eje. 3. El eje provee movimiento giratorio mecánico. 4. El líquido sale por aquí a baja presión retornando al depósito. 5. El símbolo de los motores hidráulicos son círculos con triángulos, pero al contrario de las bombas hidráulicas, el triángulo apunta hacia adentro para indicar que el aceite fluye con dirección al motor. Se utiliza un triángulo para los motores no reversibles y 2 para los reversibles. Y cuando colocamos una flecha que cruza a un motor, corresponde a un motor de velocidad variable. En este caso entonces sería un motor hidráulico con doble sentido de giro y velocidad constante. Motor hidráulico con un solo sentido de giro, velocidad constante. Motor hidráulico con un solo sentido de giro y velocidad variable. Este es el circuito hidráulico típico que debe ser aplicado a un motor hidráulico para su control adecuado. Como se puede observar, aquí hay una válvula 4-3 centro cerrado. Esta posición para que el motor gire en un sentido, esta posición para que gire en el otro sentido y la posición media para que el motor se detenga. Estas dos válvulas de estrangulación y antirretorno, que están al 100%, se regulan a un porcentaje menor para regular la velocidad del motor. Esta para regular la velocidad hacia la derecha y este para regular la velocidad hacia la izquierda. Cuando está ubicada esta posición, el aceite fluye en este camino, llega al motor y por aquí entonces se va al depósito. Lo mismo que cuando está esta posición, el aceite a presión fluye por aquí, mueve el motor y el aceite luego retorna al tanque sin presión. Sin embargo, se presenta una situación especial y es cuando estando el motor girando en un sentido y que le estaba llegando, digamos, el aceite por este puerto y de repente se le da la acción de detenerse. Se ubica la válvula 4-3 con el centro cerrado. Sucede entonces que ya el aceite, el motor en ese momento, a través de su inercia, se convertirá como una bomba y tratará de tomar el aceite de este lado e impulsarlo hacia este, debido a la inercia que él lleva. Entonces, cuando absorbe aceite de esta tubería, pues va a generar un vacío.
Ese vacío puede generar cavitación y para evitarlo entonces se permite que el aceite fluya, cuando hay vacío, fluya en esta dirección. Esta válvula de cheque va a permitir que el aceite fluya aquí y suministre un poco de aceite. Y se da el otro caso, el aceite que ha tomado de este lado lo trata de impulsar hacia esta tubería que se va a encontrar cerrada. Entonces esta tubería va a ser sometida a una sobrepresión y por ello entonces se adicionan estas válvulas limitadoras de presión para limitar la sobrepresión generada cuando el motor impulsa aceite hacia esta tubería. Esa es la función de ellas. La función de estas dos válvulas es evitar que se genere vacío a la entrada. Y la función de estas dos válvulas es evitar que se genere una sobrepresión en la descarga. Los motores hidráulicos se utilizan según su construcción y ejecución en todos los ramos de la industria. Así, por ejemplo, se emplean para accionar vehículos de todo tipo en el sector móvil, como accionamiento de rodillos, en plantas siderúrgicas y de laminado, en la construcción de maquinaria pesada y de prensas, transmisión de tornos, grúas, motores de ruedas para vehículos militares, tornos autopropulsados, propulsión de mezcladoras y agitadoras, trituradoras para coches, torres de perforación y zanjadoras, así como el accionamiento de husillos en máquinas de moldeo por inyección y a presión, y como elemento de accionamiento para toda clase de movimiento rotatorio en la construcción naviera. Tipos de motores. Así como las bombas, existen tres tipos de diseños de motores. Hay motores de engranajes, motores de paletas y motores de pistones. Los motores de engranaje por lo general constan de dos engranajes que trabajan dentro de una cavidad sellada. La presión actúa sobre la superficie de los dientes de uno de los engranajes generando un torque en el eje de salida que es también el eje de uno de los engranajes. Los motores de engranaje son los más usados en los motores hidráulicos. El motor de engranaje es muy simple, fiable, relativamente barato y menos sensible a la suciedad. Los motores de paletas. Estos motores, la presión actúa sobre la paleta que se encuentra fuera del rotor, generando una fuerza que se traduce en un torque en el eje del rotor, que es el mismo del motor. También tienen un buen comportamiento a bajas velocidades, alcanzan hasta 1500 revoluciones por minuto, mantienen un giro uniforme y continuo y además son silenciosos. Los motores de pistones axiales. Los pistones van dispuestos en la dirección del eje del motor. El líquido entra por la base del pistón y lo obliga a desplazarse hacia afuera. Como la cabeza del pistón tiene forma de rodillo y apoya sobre una superficie inclinada, la fuerza que ejerce sobre ella se descompone según la dirección normal y según la dirección tangencial a la superficie. Esta última componente la obliga a girar y con ella solidaria al eje sobre la que va montada. Variando la inclinación de la placa o el basculamiento entre el eje de entrada y salida, se puede variar la cilindrada y con ella el par y la potencia. Los motores hidráulicos de pistones tienen de 4 a 6 cilindros. La potencia se desarrolla bajo la influencia de la presión encerrada en cada cilindro. Aquí podemos ver que es posible alterar la velocidad y el torque del motor cambiando la inclinación del plato inclinado a través de este tornillo. Existen también los motores de pistones radiales. Este tipo de motor recibe el aceite a presión en los pistones convirtiendo esa presión en torque y movimiento rotacional del eje de salida. Los pistones van dispuestos perpendicular al eje del motor. El principio de funcionamiento es análogo al de los axiales, pero aquí el par se consigue debido a la excentricidad que hace que la componente transversal de la fuerza
que el pistón ejerce sobre la carcasa sea distinta en dos posiciones diametralmente opuestas, dando lugar a una resultante no nula que origina el par de giro. Se presenta una tabla que muestra el rango de trabajo de los motores hidráulicos. Los motores de engranajes son los más pequeños. Trabajan a presiones máximas de 300 bares y pares de 500 Newton por metro. Los motores de paletas van incrementando en tamaño y pueden trabajar con pares entre 100 y 16.000 Newton por metro. Los de pistones axiales van creciendo en tamaño, presión y torque. 5.000 Newton por metro. Y los pistones radiales son los que más fuerza son capaces de levantar. Aquí se ve una idea del tamaño y las prestaciones de cada uno de los motores.